Gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con el titular de la Zagarpa, el secretario Francisco Javier Mayorga. Estamos hablando acerca de 19 estados que están padeciendo sequía. ¿Y cuánto se ha incrementado el costo de los productos de la canasta básica? ¿Alrededor de 40-44%? Bueno, al productor sí, al consumidor no. O sea, tuvimos aumentos hasta de 70% a lo largo del año pasado, porque se combinaron incrementos en los precios internacionales, como no los habíamos visto antes, con el deslizamiento del tipo de cambio. O sea, también el peso pasó de 11 y fracción casi a 14 pesos, entonces eso tiene un impacto en los precios de los productos agrícolas porque están cotizados en dólares. Entonces sí hubo aumentos muy fuertes a nivel productor o a nivel mayoreo, pero muchos de esos precios no se han terminado de reflejar al consumidor. Eso es lo que estamos observando, como pues ahora la tortilla ha aumentado, otros productos también, pero otros han ido bajando. Por ejemplo, el jitomate ha tenido reducciones de precios. Entonces estamos en esa situación que además se presenta todos los meses de enero, aunque no haya sequía, de que algunos precios se ajustan porque quedaron rezagados del año anterior. A causa de los efectos del cambio climático, ¿ustedes están previendo una migración, aunque sea pequeña? Sí. Sí hay estudios donde dicen que a la larga estos cambios climáticos van a provocar que mucha gente se mueva de sus lugares de origen, porque cada vez sea más difícil producir o cada vez sea más costoso. Entonces nosotros no tenemos como Secretaría una proyección en ese sentido porque no es nuestra, vamos a decir, nuestra especialidad. Eso tal vez le corresponda al INEGI o a CONAPO, al Consejo Nacional de Población. Pero de que está previsto en los modelos de cambio climático y de que en algunas partes del mundo ya se han presentado migraciones importantes por fenómenos como sequías o inundaciones o terremotos, pues sí, lo hemos visto en Japón. Ahora con el tsunami y el temblor, algunos poblados pues se van a mover simplemente para alejarlos un poco de las plantas nucleares o de zonas de extremo riesgo. Eso se va a seguir viendo a medida que el planeta pues se vaya sobrepoblando. Pero no hay como un plan de contingencia. Bueno, no sé, yo me imagino que si las cosas llegan a un extremo, sí tendrá que entrar, por ejemplo, el plan DN3 que tiene la Secretaría de Defensa para movilizar gentes. Probablemente se pueda necesitar llevar personas a algunos albergues si en algunas comunidades se vuelve prácticamente imposible llevarles agua o demasiado costoso. A lo mejor es más fácil mover a 100 personas de una comunidad muy aislada que estarles llevando todos los días en helicóptero agua y comida. No lo sé, ahí sí yo creo que son otras dependencias las que tienen una mayor información que nosotros. Otro tema respecto, por ejemplo, a la sequía o a la pobreza alimentaria que hemos visto es, por ejemplo, en Guerrero o en Chihuahua, que hay denuncias respecto a que el narco está tomando las tierras de algunos grupos que se dedicaban, por ejemplo, al cultivo de maíz. Bueno, ¿Están tomando cartas en el asunto? No, otra vez no es un tema que nos competa directamente. Todo lo que tenga que ver con cultivo, tráfico, producción de estupefacientes le toca a otras entidades. Sí hay zonas, hay que reconocerlo, donde los productores agrícolas, ganaderos se han visto pues más hostilizados o más acosados por la delincuencia organizada. Pero, repito, no ha sido todavía un impacto grave en la producción. Por ejemplo, yo conozco gente que sigue manejando sus ranchos pues a través del celular, a través de correo electrónico, a través de reunirse con sus mayordomos o con sus vaqueros en algunos lugares donde hay cierta seguridad. O sea, las gentes les van buscando cómo ir manteniendo su actividad a pesar de los problemas pues climáticos o de seguridad que tienen algunas áreas del país. Escuchamos un problema acerca de que Estados Unidos no quería recibir 70,000 cabezas de ganado provenientes de Chihuahua. Bueno, es un problema, primero, que no llega a 70,000 cabezas. Las cifras que nosotros tenemos son 57,000 cabezas. Segundo, hay una razón para ello, no es un capricho de Estados Unidos, sino que realmente algunos
comercializadores de ganado de Chihuahua pues no observaron toda la normatividad que hay respecto a la sanidad o a la documentación del ganado. Ahora sí quisieron un poco pasarse de vivos. Estados Unidos los detecta y obviamente pues ya no permite exportar con la misma facilidad que antes. O sea, no es que ese ganado no pueda salir, lo que pasa es que tiene que cumplir más requisitos, vamos a decir. Pusieron el filtro más estrecho y obviamente pues representa costos para los ganaderos y es una desventaja. O sea, sí están sufriendo los ganaderos de Chihuahua las consecuencias de esas personas que no cumplieron la normatividad. Se está tratando de llegar a un acuerdo con Estados Unidos para que por las condiciones especiales de sequía flexibilicen su postura, pero repito, les asiste la razón a los americanos. Hay muchas críticas en torno a los efectos del Tratado de Libre Comercio respecto al campo mexicano, que lo está dejando en la pobreza, que el campo está olvidado. Siempre es una crítica por parte pues, del PRD, como de los grupos antagónicos, ¿no? ¿Cuál es su valoración al respecto? Bueno, obviamente en un tratado de libre comercio hay sectores que ganan y sectores que pierden. Yo estoy convencido de que el balance general es positivo para México. ¿Por qué? Porque hemos tenido la oportunidad de construir todo un sector exportador que hoy genera 20,000 millones de dólares. O sea, las exportaciones de alimentos de México al resto del mundo superan, por ejemplo, lo que entra de divisas por turismo y están más o menos al mismo nivel de lo que entra a México por inversión extranjera directa. O sea, no es una cifra despreciable. Y precisamente durante la vigencia del Tratado de Libre Comercio, esa cifra se ha multiplicado más de 3 veces. Entonces, además estamos exportando productos que tienen un alto contenido de empleo, porque estamos exportando frutas, estamos exportando hortalizas, estamos exportando cárnicos, estamos exportando bebidas como la cerveza, como el tequila, como el mezcal. Entonces, ¿qué preferimos? ¿Exportar braseros o exportar productos que tengan valor agregado? Yo creo que siempre es más importante generar el valor localmente y exportarlo que exportar gente. Y ahora que regresó de Suiza también leíamos algunas notas acerca de la Alianza para el Crecimiento Sostenible de los Negocios Agrícolas en México, que también tuvo muchas críticas aquí en el país, principalmente por las 10 hermanas del campo mexicano, ¿no? Las críticas a estas 10 empresas que algunos dicen que están dejando en la pobreza alimentaria a nuestro país o que han sido las responsables de que sea México el primer lugar en obesidad infantil. Bueno, repito, ahora sí que en este mundo nada es perfecto, siempre hay luces y sombras en toda actividad humana. Yo lo que puedo decir es que frente a los retos de la alimentación con los que precisamente comenzamos nuestra plática, no van a ser suficientes ni en México ni en ningún país los recursos públicos, menos en un entorno de crisis financiera internacional. O sea, ¿qué le está pasando a Europa, a Estados Unidos, a Japón? Pues todos los gobiernos tienen deudas enormes y no van a contar con los recursos para generar la tecnología, la infraestructura necesaria para alimentar un planeta de 9,000 millones de habitantes. Entonces, pues queramos o no, se necesita la iniciativa privada junto con el gobierno, que busquemos una visión común, que coordinemos esfuerzos, que regulemos adecuadamente la actividad privada, pues para sacar adelante el reto de la alimentación. De otra manera no va a ser posible. Entonces lo único que está haciendo México es reconocer ese hecho y involucrar empresas privadas, no solo transnacionales. Por supuesto que hay empresas mexicanas de primer nivel y no solo empresas. En este esfuerzo, por ejemplo, participó la Federación de Cooperativas Pesqueras, participó el Consejo Nacional Agropecuario, participaron alrededor de 15 sistemas producto. Entonces se abrió la convocatoria, no está cerrada a un club de grandes empresarios, sino aprovechando las capacidades de las grandes empresas, se quiere sumar al sector social y al sector público. Oiga, ya viene el término de su gestión, del sexenio también. ¿Qué balance hace, sobre todo en un país donde hay más pobreza ahora, pobreza alimentaria, por diferentes razones, no nada más por un sistema de gobierno, pero que también hay bastantes más enfermedades en un término delicado, ¿no? Como obesidad infantil?
Bueno, uno es malo para hacer un balance de sí mismo, de su propia actividad. Siempre es bueno que sean otras personas los que lo juzguen a uno, pero yo creo que se ha hecho mucho en esta administración. Por ejemplo, lo que comentábamos hace rato de ese sistema de aseguramiento catastrófico, de seguros catastróficos. Yo creo que México es ejemplo en América Latina en ese sentido. Y el otro caso de la volatilidad de los precios de los productos agrícolas, que ha impactado muy fuertemente a otros países. En México el impacto ha sido mucho menor, precisamente porque tenemos esquemas como el de agricultura por contrato y el de coberturas. En el tema sanitario, pues si podemos exportar 20,000 millones de dólares al año, es porque tenemos credibilidad como país para garantizar que los alimentos que exportamos son sanos, son inocuos, no van a causar un problema en el país de destino. Y el haber superado dos retos muy grandes recientemente. Primero, el H1N5, cuando teníamos la amenaza de la influenza aviar, estamos hablando del 2006, se superó adecuadamente, y ahora el H1N1 en esta administración pues también se pudo superar un reto pues que tenía consecuencias incalculables para la vida de muchísimas personas. Entonces yo sí creo que pues el gobierno ha hecho una buena labor en 2 o 3 casos que va a trascender la administración y que va a dejar una huella pues bastante importante. ¿Estaba mejor preparada la oposición, los gobiernos panistas, para gobernar? Yo creo que sí, lo han demostrado con un manejo responsable de la economía, con la innovación de este tipo de contingencias y su tratamiento, y yo creo que en el camino del país, en la historia del país, pues han significado un avance. Obvio, vendrán otros, probablemente de otros partidos, y seguirán como en una carrera de relevos, pues llevando la estafeta hacia adelante, pero definitivamente han sido gobiernos que han contribuido al desarrollo económico, social, institucional de México. Sobre todo, pues tenemos un país con democracia. Yo creo que es algo valiosísimo y que todo el mundo reconoce. Se construyó con el esfuerzo de todos, no es atribuible a un partido o a un grupo político, pero yo creo que nadie cuestiona hoy la democracia que tiene México después de 70 años donde no la tuvimos. Entonces yo creo que es un avance muy fuerte. ¿Cuáles serán los principales retos del próximo secretario? Pues yo creo que armonizar precisamente el crecimiento de la producción de alimentos con el cambio climático, o sea, cómo mitigar los efectos del cambio climático, cómo la agricultura puede también contribuir a reducir los gases de efecto invernadero. La agricultura también genera gases de efecto invernadero. Estamos hablando de que un 30% de las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero provienen de la agricultura. Entonces no nomás somos víctimas, también somos responsables y debemos contribuir a mitigar esos efectos. Y cómo también hacer un desarrollo más armónico. México es un país complejísimo, o sea, tenemos desde la más alta tecnología en riego en Sinaloa, como la pueda haber en Israel, y tenemos comunidades pues que ya lo hemos visto con esta sequía, difícilmente pueden sobrevivir sin una ayuda externa. Entonces, ¿cómo reducir esas tremendas diferencias entre regiones, entre grupos sociales, pues para que México sea un país más equitativo? Bueno, le agradezco mucho el tiempo de la entrevista, secretario. Al contrario. Y bueno, la felicito porque es muy buena entrevistadora, la verdad. Una felicitación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, secretario. Nos vemos la próxima. Pásenla muy bien. Muchas gracias.